¿Quién? Ok, Gustavo Campos. Gustavo Estamos Campos. ya en comunicación con el doctor Gustavo Campos. Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado Bueno, de verlos. ahora acabamos de enterarnos y me imagino que también usted sabrá que a través de las redes y los grupos ya se socializa su nombre como otro de lo que se postula con la intención de Ser ternado. ser ternado para integrar justamente la Corte Suprema de Justicia, doctor. Sí, así es. Creo que es algo así como la cuarta vez que me estoy postulando. Y bueno, y con la intención siempre o la esperanza de poder acceder al cargo. Y como ustedes ven, creo que ahí tienen mis antecedentes. Yo la verdad que cumplí 40 años en la función pública. Empecé en el Senado, después también estuve en la Cancillería, pero gran parte o la mayor parte estuve en la Administración de Justicia. Ujú. Primero como funcionario, luego fui escalando como fiscal, juez de primera instancia con el viejo sistema, juez penal de garantías y miembro del Tribunal de Apelación desde hace 21 años, de primera sala en lo penal. Así es, Dice usted que es su cuarta Cuarta postulación. postulación, ¿no? cuarta postulación, así es, Ujú. así es. Bueno, los motivos porque podemos conocer, incluso, ¿cuál fue en este caso, el material para su doctorado La tesis, finalmente? Sí, su tesis. la tesis. Bueno, quiero contarles una anécdota, si me permiten. Sí, cómo no. En primer término, yo también soy egresado a la Academia Diplomática y estuve también en el servicio exterior. En Ujú. principio, mi tesis iba a ser sobre la carrera diplomática y proponiendo algunas cuestiones, pero luego, dado que yo estuve mayor parte en el Poder Judicial, me incliné más por desarrollar el tema de las medidas cautelares de carácter personal y las medidas alternativas y sustitutivas Ajá. específicamente. Y en apretada síntesis, el artículo 242 dice en el inciso primero que se trata de un hecho punible grave. Yo proponía ahí que se subdivida eso en tres subprincipios. Ujú. Principio de necesariedad de la aplicación de las medidas alternativas por el principio de excepcionalidad establecida en la Constitución Nacional, el principio de idoneidad de la medida alternativa a ser aplicada de acuerdo al caso concreto, y el principio de proporcionalidad por la gravedad propiamente dicha. Ustedes saben que hay hechos punibles muy graves, del crimen organizado o lo Ujú. que fuera, entonces en función a eso debería ser analizado a la hora de aplicar las medidas cautelares más idóneas para el caso concreto, para asegurar, digamos, los fines del proceso penal. Ajá. Y Así bueno, es. ¿Sí? Mm. usted tiene materiales sobre esto. Sí, sí, así es, así es. Ajá. Y establecía también una cuestión de límites a la fianza, como antes se salía como fiador los abogados y una forma en alguna medida establecer un límite a eso hasta 5 cupos y con eso también proteger un poco el patrimonio de los abogados, que a veces por obtener un resultado a favor de sus clientes tienen que poner su patrimonio en ese sentido y justificar tener suficientes medios para esa fianza específicamente. Ajá. Una A su criterio, ¿cuáles son los mayores desafíos para la justicia paraguaya en estos tiempos? Y bueno, en principio hay dos cuestiones que siempre se le reclama a la justicia, ¿verdad? Que es por un lado la corrupción y por el otro la mora, la Ajá. mora. En ese sentido, yo siempre sostuve en mis audiencias que el juez debe ser auditado y no sentir la presión. ¿En qué sentido? La Corte tiene una herramienta muy antigua que es el Código de Organización Judicial, que establece el hecho de solicitar periódicamente los informes a los jueces y miembros de tribunales de apelación sobre el avance de todos los procesos que están a su cargo. Y en caso de estar demorado en algunos, justificar o explicar el motivo de la demora. Pero amén de eso y a los efectos de en alguna medida controlar la fidelidad de los informes elevados, también realizar auditorías periódicas, ¿verdad?, a los jueces a los efectos de determinar eso y detectar y diagnosticar los casos de mora específicos y buscar la solución a esa situación. Y en el caso de la corrupción también de la misma manera. Yo pienso que la Corte Suprema de Justicia tiene en alguna medida
el diagnóstico sobre cada uno de los magistrados, en ese sentido, por lo menos por informaciones. Y también, amén de eso, soy del criterio que el Tribunal de Ética debería ir formando los perfiles de los magistrados en función a los valores éticos establecidos en el Código de Ética. El Código de Ética debería ser como la Biblia del magistrado, donde en cierto tiempo debería hacer una suerte de examen de conciencia en función a los valores de la honestidad, la independencia, la fortaleza, la integridad y el decoro específicamente. O sea, no solo en el desempeño del cargo, sino también en su desempeño en la vida privada y pública. Yo creo que este es el aspecto que constituye, la verdad, uno de los mayores desafíos, ¿verdad? Así es, porque yo pienso que si estamos adentro, también queremos sentir el reconocimiento de nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía confíe en su justicia. Y no solo se refiere a la justicia, sino también a la visión país en el concierto de las naciones del Paraguay, para que puedan ver inspecciones, un país seguro en cuanto a su justicia, en una seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué no? Van a venir más inversionistas, eso va a implicar también ocupación de mano de obra paraguaya, fuentes de trabajo y demás cosas. Entonces, no solo a la justicia, sino al país todo, ¿no les parece? Claro. ¿Y cómo se logra, por ejemplo, que el poder judicial no sea dependiente del poder político? Porque hasta ahora se nota mucha injerencia del sector político en la administración de justicia y ejemplos sobran. Y bueno, yo pienso que eso debe bajar no solo de cada magistrado, sino también de la cabeza, en el sentido de los ministros, o sea, de la Corte Suprema, en ese sentido, y defender la independencia del Poder Judicial en las resoluciones específicas, porque todo magistrado se pronuncia en función, no es como los políticos, claro, que puede estar saliendo a dar discursos específicamente, sino más bien a manifestarse a través de sus resoluciones. Y más eso resalta en los casos de gran impacto social o donde hay presiones, ya sea de la naturaleza que fuera, ¿verdad? Cuando el juez justamente sienta en sus resoluciones o fundamenta sus resoluciones en base a la ley, la doctrina y la jurisprudencia, y con ello dejando demostrado que se mantiene distante de toda presión cuando las cosas son así de gran impacto, es donde más resalta en ese sentido. Por eso prácticamente siempre sostengo que la parte penal, sin desconocer a los otros fueros, ¿verdad?, es la vidriera en alguna medida del Poder Judicial. Sí, sí, claro. Les quiero contar una anécdota. Yo soy más bien de espíritu civilista. Mi padre fue magistrado judicial, fue juez en lo civil y luego juez en lo comercial. Mi hermano también fue en lo civil, pero él ya no está más tampoco en la justicia. Siempre fui de espíritu civilista, pero el destino me puso en lo penal. Vale, así que le quiero contar como anécdota que como fiscal en lo penal me tocó el golpe de turno, el golpe de 2 y 3 de febrero. Como juez de primera instancia, con el viejo sistema me tocó el magnicidio y la plaza, pero luego me tuve que apartar por razones obvias de parentesco político con uno de los afectados, en este caso del finado el doctor Argaña por el lado de mi señora, ¿verdad?, que viene a ser su sobrino. En ese sentido, entonces tuve que apartarme lastimosamente y casi me tocó el caso del atentado, la tanqueta contra el Parlamento, que fue posterior a eso. Sí, sí, sí. Decía que el juez interviniente por entonces había entrado o iba a entrar como abogado en una de las causas un ex secretario de SUTE, en ese sentido. Pero en ese caso no me tocó. Y después otros casos más sonados como Clarín Trabajo, integramos corte, ¿verdad? En ese sentido, ante la inhibición de los ministros, y otros casos más sonados que prefiero ya ahora no mencionar. Claro, pero de hecho, entonces, por lo que describe, yo creo que va a ser, como ya decían otros postulantes, casi todo un honor para usted el desempeño de esta altísima función, teniendo en cuenta ya lo que le tocó, incluso a lo largo de su carrera, me imagino. Sí, menciono esos casos, en alguna medida van revelando mi conducta y mi desempeño en todo eso, ¿verdad? Y aparte, esta otra cuestión, que es cuando le enseño a mis alumnos, porque yo enseño Derecho Penal en la Universidad Católica, y hay 2 unidades que me gustan, me encantan. Una es hechos punibles contra el honor y la reputación,
y otro es hechos punibles contra la función pública. En cuanto al honor y la reputación, ¿por qué? Porque construir una buena reputación y fama implica un largo trayecto de todo el desempeño de una vida, Sí, ¿verdad? En donde uno va demostrando una conducta siempre honesta. En cambio, una conducta irregular con un solo acto o un solo hecho ya lo revela. Por eso es que, como bien jurídico, el honor y la reputación es protegido mediante la sanción de la realización de conducta como la calumnia, la difamación y la injuria. Y en los hechos punibles contra la función pública, el cohecho pasivo, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato y demás cosas. Entonces son unidades que me gustan porque justamente eso se debe tener muy presente, y el magistrado más aún, que siempre está en alguna medida siendo examinado tanto por los organismos encargados de examinar el desempeño de los magistrados como también de la ciudadanía toda, ¿verdad? Y la prensa, por qué no decirlo. claro. Ustedes son los mejores examinadores nuestros. Así es. Bueno, doctor, me imagino que Finalmente, esto, fi- 4 veces, Arturo, sí, obviamente que incluso se puede hasta anticipar una confianza en el sistema de Bueno, selección, obviamente. un concurso es un concurso, ¿verdad? Sí, Y en un concurso juegan muchas cosas, sí. ¿verdad? En ese sentido. Y les digo, yo si bien no me lleno de cargos de docencia, porque siendo un hombre público, tengo en alguna medida un poco de vergüenza en ese sentido y asisto a todas mis clases. No figurar en cuántas cátedras hay y solo concurrir a una y luego que mi ayudante de cátedra lo haga todo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Quiero exacto. actuar con responsabilidad. Por eso tal vez no tenga un puntaje alto, tal vez en docencia o lo que fuera. Y estoy proyectando en alguna medida, si bien lo que uno proyecta hacer no es aún un hecho, pero tengo resúmenes de mis clases y tengo también otros anexos, y entonces, pero tengo que corregirlo para luego presentar un libro sobre derecho penal, parte especial, que es lo que no tenemos todavía de autores nacionales en ese tema. Sí tenemos sobre parte general, pero no de parte especial, que es justamente el catálogo de hechos punibles establecido en el Foro Penal. Otro libro que sí también estoy proyectando, es sobre la salida alternativa al proceso penal. Así es. Y por último, lo de mi tesis específicamente, y que es muy debatido hoy en día, sobre el uso o abuso de la prisión preventiva contra la norma específica del artículo 19 de la Constitución, que habla de la excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva. Pero tampoco no es ir al extremo de aplicar eso en todos los casos, sino atendiendo también a la gravedad de casos muy sonados últimamente, que ustedes saben, del crimen organizado, como de trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas y muchos otros de suma gravedad. En lo anterior iba a tratar de reírnos un poco, ¿verdad? Pero iba a decirle con algún capítulo especial por pandemia, ¿verdad? Me imagino cuando hablemos de salidas Sí, alternativas. sí, Salidas sí, claro, alternativas, claro. porque en Así realidad fue es, hasta circense lo que nos tocó vivir en esto, en un así es. poquito más de un año, doctor, al respecto, ¿eh? Sí. Quiero decirle algo y pedirle una consideración en eso. El juez a veces está entre dos cosas. Por un lado lo que desea la ciudadanía, y por el otro lado lo que dicen las normas y los tratados internacionales, y por el otro lo que a veces se pide de otro lado, ¿verdad? Específicamente. Entonces el juez a veces es una lucha interior que tiene en el sentido, por lo menos los que tienen buena intención, y que hay muchos magistrados muy buenos. Lastimosamente a veces esos quedan desacreditados ante la acción también de otros que tal vez no cumplen su función como deben. No podemos tapar el sol con el dedo, tenemos que Claro. también hacer una culpa en Sí. ese sentido. Lo mismo que la mora. Las causas de la mora no es solo, empecemos por el ámbito jurisdiccional, Sí. haciendo un mea culpa, pero también la mora a veces se debe a una mala actuación fiscal o también al uso abusivo de las chicanerías, Sí, ¿verdad? Por parte de quienes litigan. Ante una situación en donde existen pruebas contundentes, entonces se busca chicanear el proceso buscando llegar hasta la extinción de las causas o la prescripción de las mismas. Y todo eso, y el juez está obligado a darle el trámite que establece la legislación,
y no es hacer el juego a la chicanería, sino cumplir con eso. Así es. Bueno, casi una clase nos dio acá el, Sí, sí, el sí. doctor en esta Pero posición. una postura muy clara. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, Quería decirle nada sí, sí, más sí. que uno después de tantos años aspira, o por lo menos antes de retirarse, si alguna vez piensa en eso. Yo ya tengo 40 años en la función pública, creo que de acuerdo a la ley de sostenibilidad de la caja fiscal, en cuanto a años de servicio ya tengo cumplida, Sí. en edad no, o sea, Ujú. pero digo nomás, una aspira a llegar a la cúspide por méritos propios, en ese Ujú. Claro. sentido. Es decir, no para soberbia o lo que fuera, por favor no me la malinterpreten, sino para decir, llegar con la satisfacción de decir, hemos cerrado la carrera llegando con méritos al más alto tribunal. Nada más que eso. Y por último, el promedio que alcanzó usted, puede decirnos cuál fue, porque básicamente estaba mirando acá y no tenemos acceso a esa información. Bueno, en la tesis tuve la máxima calificación summa cum laude, ¿verdad? Ajá, Yo hice Derecho y luego Escribanía también. En una Ajá. tuve 3,7 y en la otra 4, no me acuerdo ya ajá. los décimos. Cuatro coma algo. Bueno, Y en la academia diplomática el 5, eso sí. ajá. Bueno, Pero no doctor. acerté. Vamos a estar muy atentos a lo que acontezca en los próximos días en torno a esto y bueno, vamos a estar expectantes por sobre todas las cosas y ojalá que este factor que usted describía como el fundamental incluso para determinar hasta cierta independencia del Poder Judicial que es la fuerza, la fortaleza de los que ejercen este tipo de cargos. Claro, el coraje. Sea así, señor, definitivamente sea el norte de los que integren esta terna. Yo pienso que sí. La Corte está en una etapa de transición en el sentido que de cambios, hay nuevos ministros, más se está empezando a andar otra vez, ¿verdad? Y yo pienso que, veo con esperanza eso de que para ir mejorando, lo que se aspira es a llegar a ganar la confianza de la ciudadanía, la credibilidad de la ciudadanía en su justicia y para bien del país también ser visto así en el concierto de las naciones. Ujú. Por último, quiero agregarle un último punto. También soy técnico en comercio exterior porque al estar 4 años en el exterior, Sí. soy esta carrera, porque como abogado también era interesante que es técnico en integración, ¿verdad? Específicamente egresado de la Universidad Católica del Uruguay. Ajá. Así es. Bueno, Doctor, perfecto, muchas doctor. Muchísimas gracias gracias. por el tiempo y por las consideraciones. ¿Eh? No, no es nada. Y disculpe que me playé demasiado, pero No, Carlos, usted por favor, al contrario. No, eso es lo agradable de la conversación. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. encantado, encantado. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Gustavo Campos González es a quien escuchábamos hace instantes, es otro de los que se postula entonces para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia